Hola, 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 bienvenida, bienvenida, bienvenido al podcast Autismo Incondicional. Yo soy Raquel y el tema de hoy es discalculia. Y para hablar de este tema que muy poca gente conoce, tengo a Milagros. Milagros, muchas gracias por estar Hola, aquí. hola, gracias a vos por invitarme. Hola a todos, a quien está viendo también. Quien nos mira por YouTube o nos escucha por las plataformas que prefieran para sus podcasts. Para empezar, para la gente empezarla a meter como en este tema, creo que es bonito que nos cuentes un poquito a qué te dedicas, cuándo recibiste tu diagnóstico de autista, etcétera. Bueno, yo soy estudiante de locución, voy a entrar en diciembre cuando rinde el examen de ingreso y mi diagnóstico lo recibí un 2 de noviembre del año 2020. Sí, en plena pandemia. Pues ya somos dos, ya somos dos. Creo que la pandemia sirvió para revisarnos y para encontrarnos a nosotras mismas, mismos, mismes. Sí, la Pues verdad que sí, sí. Fue sí. algo inesperado todo esto del COVID, pero de algo sirvió. Ujú, ujú, sin duda. Oye, ¿y tú desde cuándo sabes que tienes discalculia? Lo sospechaba desde pequeña, pero nunca me lo dijeron. Mm, Sabía que tenía algo diferente que no podía calcular ujú. como mis demás pares y no sabía por qué. Simplemente no podía calcular y en secundaria me pasó lo mismo, que daban cosas que para mí era chino, no entendía. ¿Qué dificultades en específico se te presentaron en la escuela? Vamos a empezar como por el principio, ¿no? En la escuela. Como eran todas las operaciones o eran más bien cosas de calcular espacios, distancias, ¿cómo era más o menos? Todas las operaciones. Tuve dificultades para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Todas las operaciones. Y Ujú. para calcular cifras grandes. Ok, ok. El tiempo también. Ah, el tiempo, por El supuesto. tiempo para la hora, Mm, digo. sí, he conocido o hablado con autistas que dicen es que yo no alcanzo a calcular media hora, a lo mejor para mí ya fue media hora y en realidad fueron 3 horas o fueron 2 minutos. Exactamente. Exactamente. ¿Tu familia se daba cuenta de eso? ¿No se daba cuenta? ¿O qué apoyos te daban o qué decían al respecto de tus dificultades? Sí, mi familia se daba cuenta, mi mamá me ayudaba en la tarea que tenía que ver con matemáticas. Fui a profesora particular durante mucho tiempo, pero le decía que me explicara más despacio porque yo no entendía, no sabía por qué. Y en la escuela no me adaptaron nada. Hacíamos lo típico de sumar con bloques de madera y yo no entendía a cuánto tenía que llegar para el resultado, ¿viste? Mm, ya. Entonces podemos hablar de que no había instrucciones claras o expectativas del resultado claras. O sea, como que Ujú. te lo dejaban a tu imaginación o era como muy abstracto. A fin de que no me adaptaban nada. Ujú, ujú. Qué importante lo que mencionas, esto de las regletas de madera. Para quienes no las conozcan, las regletas, bueno, los que nos ven por YouTube, voy a poner así como un cuadrito por aquí o por acá, de las regletas de madera que se usan mucho en escuelas que implementan eh, técnicas o estrategias Montessori. Y las regletas, pues como las verán en las fotos, son como que hay un cubito que equivale al 1, a la unidad. Y luego hay otro que equivale al 5. Y luego hay otro que equivale al 10. Y a pesar de que son una herramienta buena, no estoy diciendo que sea una mala herramienta, si no se dan los ajustes, va a ser totalmente inútil.
O sea, Ujú, no es de que, pues es como no verdad. sabes sumar, pues ya las regletas Montessori. O otras cosas que se usan. O sea, si no hay una comprensión eh, del, de los niveles de apoyo que se necesitan o de ajustes, los maestros o las mamás podemos implementar cualquier cosa y no va a servir para nada, ¿no? Ujú. Oye, ¿y qué otros ejercicios te ponían a hacer que tú decías, ajá, pero esto no me está sirviendo? Lo típico, lo de las fracciones, Uy, que ponían en ejemplo, digamos, un pedazo de pizza y decían las fracciones y mis compañeros lo entendían así y yo decía, ¿qué? Decía, pero señor, no entiendo lo que acabas de explicar, lo que acabas de decir, ajá, cómo las fracciones, cómo hago para saber la fracción del número de arriba o del número de abajo, ¿cómo hago? Y ajá, de, y de chica fui a una psicopedagoga que me ayudó un poco. ya. Y ella así como que hacía ajustes en la manera de explicarte, en este caso las fracciones, digamos. Sí, sí, de hecho estoy trabajando en la actualidad con un libro que es de matemática básica para niños de primaria, pero que sirve. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias que has encontrado en ese libro? Y que está todo más didáctico, Mm, trabajan en diversas páginas con números grandes. mm. Yo lo que he visto, bueno, acabo de terminar un diplomado en intervención psicopedagógica. Para el tema de discalculia, proponen esto desde una perspectiva, obviamente, neurotípica, ¿no? Honestamente, Ujú, no. Y desafortunadamente, no hay. Falta mucho que hacer para ver estas estrategias para las barreras del aprendizaje desde una perspectiva de neurodiversidad, ¿no? Y bueno, lo ujú, que ellos proponen o intentan es que a algunas personas autistas les servirá, a otros no, a algunos niños no autistas les servirá, a otros no. Es como que hacer las cosas más físicas, o sea, que si yo te digo, bueno, este es un pedazo, ¿no? Y lo ujú. vamos a partir en cuatro, como que tú puedas tocarlo y que tú puedas dividirlo con tus propias manos. ¿Tú Ujú. crees que esas técnicas te hubieran ayudado? O sea, como no solo visualizar las cosas, sino tocarlas, manipularlas. Sí, definitivamente sí. Mm. Entonces, ese es como un tip. Y hay chicas, chicos, chiques más visuales que a lo mejor si Ujú, tú les pones, sabes, fotos, videos, van a entender ujú. los conceptos, ¿no? Pero hay otros que son más kinestésicos o sinestésicos y que van a necesitar, como decimos, o sea, voy a partirlo en dos y voy a como sentir la diferencia entre un medio, un cuarto, tres Ujú. cuartos y etcétera, ¿no? No, Tal bueno, cual. para mí también fue un poquito difícil eso de las matemáticas. Yo siempre las odié. Siempre, siempre, Yo siempre, siempre. también. O sea, yo decía, yo voy a estudiar algo que no tenga que ver con matemáticas. Oye, ¿y tú también pensaste lo mismo? O sea, de no quiero saber más de la escuela o no quiero saber más de las matemáticas. ¿Cómo fue tu Sí, reacción? sí, cuando terminé la escuela, que fue en 2014, en 2014 estaba feliz porque digo, al fin no voy a tener nada que ver con las matemáticas, al fin. Y bueno, y ya en el último año, la profesora me dijo, bueno, aprobaste. Todavía no sé, todavía no sé cómo aprobar, todavía no sé. Eso, qué importante que lo mencionas, porque muchas de nosotros aprobamos las materias sin saber, llegamos a Ujú, una prueba, a rendir una prueba, a un examen, regurgitamos la información, ujú, nunca la procesamos, nunca la interiorizamos, o sea, nunca hubo un aprendizaje significativo que tanto dicen profesoras, profesores, no ujú. existe.
No existe porque el enfoque está en una calificación, ¿no? Tú te sentías Sí, presionada por decir, tengo que sacar esta calificación. sí, 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 1000 veces. Cuando estaba en la primaria, peor era, porque una compañera, una compañera mía, se sacaba puros dieces y yo la quería igualar, digamos, Mm, que entre las dos nos saquemos puros 10, no por envidia ni nada, sino ujú, porque también quería tener buenas calificaciones. ujú, Y bueno, cuando en matemáticas me sacaba un 1, porque como no entendía, no me adaptaba en nada, ujú. yo decía, ¿qué hice? Esto para mí es chino, cómo que nadie lo puede entender? O sea, Y es muy difícil porque se hacen las comparaciones, ¿no? O sea, como que las maestras, maestros hasta se enojan de tener a una chica, un chico, un chique en su clase que no entienda. Es como, ay, ¿por qué? O sea, como, y empieza el rechazo en las escuelas y entonces uno termina odiando la escuela o odiando una materia en particular y ujú, es muy triste porque no es que no nos guste aprender ujú, y no es que no tengamos la capacidad, simplemente es que no hay ajustes. ujú. Yo rechazo en las escuelas nunca tuve, por Ujú, suerte, nunca ujú, tuve. El único problema que tuve fue en las matemáticas que me súper costaba y la maestra de segundo grado me ponía en otro salón ujú. vacío, ¿Ves? que estoy yo sola, pensando que era un problema de atención y no, nada que ver. Ujú, Era ujú. que no entiendo las matemáticas, que los números, la hora, son conceptos abstractos y Sí, nadie lo supo entender. sí, exacto. En lugar como de aterrizarlo y decir, a ver, como desde, y esto es algo desde peques, ¿no? Desde el preescolar, o sea, Ujú. entender qué significa el uno, o sea, Sí. qué es esa unidad. Y hay muchos videos ahora, ¿no? Pero en mis tiempos, pues Ujú. no había nada. Si acaso Plaza Sésamo y era como pura Sí. repetición. Pura repetición. O sea, no es que vas a entender el concepto de una cosita, una unidad. No, Ujú. no es que vas a entender el concepto del tiempo. O sea, ¿qué significa el tiempo? A lo mejor Ujú. en la parte del tiempo, como, ¿qué apoyos y ajustes te has dado tú o has encontrado o han hecho tus familiares o amigos o docentes para ayudarte a entender el concepto de tiempo? Intentar enseñármela ahora, pero con relojes tradicionales no hay caso. Yo tenía un pequeño reloj digital que Mm, de ahí podía entender la hora, pero con relojes tradicionales nunca pude. mm, ya, o sea, los relojes esos análogos de manecillas, dices tú, ¿no? Sí, sí, exactamente. Encima Mm. tengo uno de números romanos, peor. No, hijo, no, mira, yo tengo mi reloj, pero la verdad es que yo no, me tardo en leer la hora. O sea, Ujú, está ahí como de adorno y tiene este reloj dos carátulas, que es digital, y en la otra carátula son los números, los dígitos. ujú, ujú. No, no las manecillas. O sea, hasta la fecha, o sea, me tardo. Sí, pero por ejemplo, las maestras me ponían, no sé, un número, Ujú, 20 más 20. ujú, Y bueno, y yo sé cuál es el número 20, pero no sabía cómo sumar, como dije antes, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir. Y a las maestras les explotaba el cerebro, literalmente, porque no sabía qué les pasaba, qué me pasaba. sí. No sabía qué me pasaba, si era un problema de atención, si era, no sé, Ujú, ujú, no, no sabía. ujú. Oye, y además de ese aislamiento, ¿hubo palabras o actitudes que te Sí, hicieron sentir, por un lado, bien? Puedes contarnos las que te hicieron sentir bien y también por otro lado las que te hicieron sentir mal. bueno, me decían
¿por qué no entendés matemáticas? Y yo no sabía Ujú. cómo explicarles, y me decían, no, pero si es re fácil, mirá, te explico, o ¿por qué no haces nada en la clase de mates? Y yo, porque no entiendo. Y me decían, ¿cómo que no entendés? Sí, no entiendo, o sea, les decía, no entiendo los números, no entiendo el concepto abstracto, la hora, y les preguntaba, ¿qué hora es? Porque yo nunca uso reloj por obvias razones. Les preguntaba, ¿qué hora es? Las 5:15. Y yo, ¿cómo y cuarto? Faltan 5 minutos. ¿Cómo sabes que faltan 5 minutos? O sea, no entendían lo que a mí me pasaba, ni mis compañeros, ni las maestras. O sea, Mm, fue terrible. No ujú. sé si ahora cambió un poco la situación, desconozco. Pues la verdad, y qué bueno que lo preguntas, la verdad es que cuando yo estaba estudiando la parte de discalculia para el diplomado, muy pocas estrategias para entender el concepto de tiempo. O Ujú, sea, poquísimas. O sea, una, creo que es la única que te enseñan es un reloj de esos visuales. O sea, de que va como que de rojo a blanco y para que se vea cómo va pasando el tiempo, va cambiando de color el reloj. ujú, Y con una alarma para cuando ya se termine el tiempo, ¿no? Puede ser 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto y cuando se termine el tiempo cambia de color y suena, ¿no? ujú, Pero de ahí a estrategias para ayudar a los peques en este caso, porque era para chicos, chicas de primaria, secundaria, estrategias realmente para ayudar a entender qué es el tiempo. O sea, es una ujú. pregunta muy filosófica, Es pero, verdad. pero a lo mejor puede ayudar a entender, o sea, no estoy diciendo que va a ayudar, pero podría ayudar a entender a una persona que no tiene o personas que tenemos dificultades con el tiempo. Ujú, Decir, bueno, ¿cómo se mide el tiempo? ¿Por qué se ujú, mide? ¿Para qué se mide? Pero ¿cómo nació? ¿Cómo nació esto? Ah, bueno, pues a lo mejor hay que asumir competencia, o sea, no ujú, pensar que porque son chicas, chicos, chicas no van a entender que ujú. la Tierra da vuelta y que entonces estamos midiendo cuántas vueltas da la Tierra alrededor Sí, del Sol, perfecto. ¿sabes? O sea, y agarras un globo terráqueo y un sol Ujú. y así le Más pones el didáctico modelo todo. más didáctico y es visual y lo pueden tocar el sol, pueden darle vuelta al sol, pueden darle vuelta al globo terráqueo y ver cómo pasa el tiempo físicamente. Ujú, ujú. Y sí, más didáctico todo. Sí, o sea, en lugar de decir, no, es que no va a entender, ¿no? Es que ni siquiera hemos visto los planetas, pues no va a entender. O sea, ¿cómo sabes que no va a entender? Eso es asumir competencia. Cierto. Inténtalo. Y si no funcionó, pues no funcionó. Pero no es como, ay, pues es que no sabes, que no entiendes, que, ¿sabes? O sea, hazlo. Y si no funciona, Sí, pues busca otra cosa, pero lo intentaste, sí, ¿no? hay que intentarlo. Ujú, ujú. Había una estrategia por ahí que me gustó mucho, de una, no sé si es una maestra o qué, pero creo que lo vi en Instagram o TikTok, para explicar como las fases de la luna. Y literal, es Ujú, un vaso adentro de otro vaso, y el vaso de afuera tiene como un hoyito, como si fuera la forma de la luna, y entonces le va dando vuelta y va la luna creciente, luna menguante, o sea, y yo dije, ¡ah! Si a mí me hubieran enseñado con esas cosas, yo creo que ay, sí. hubiera visto, o sea, cómo cambia la luna en redondo, ¿sabes? Porque es un objeto Ujú, esférico, pero hacen falta tantas, tantas estrategias, o sea, que uno tiene que usar sí, la imaginación también, ¿no? Para sí, los crear. chicos de ahora lo tienen más fácil con todos estos ajustes. Ujú, ujú. Nosotras no teníamos nada de eso. Nada, nada. O sea, era como, es tu culpa, ¿no? Tú no entiendes, tú eres, o sea, y aparte, es que es flojo, Y ¿no? sí, Es que es por flojera, es que es por pereza, es que es por irresponsabilidad. O sea, la culpa era ujú, tuya, siempre que no entendías algo, era tu culpa. y sí, la verdad que sí. Ujú.
Ujú, todos los que hicimos el trayecto escolar en la época del 2000 tuvimos eso. ujú, ujú. Sí, imagínate, yo antes en los noventas, dos miles, noventas, ay no. Yo Apenas no puedo empezaba el opinar de internet. los 90, Sí. yo no puedo opinar de los 90 porque ahí nací, o sea, en el 96. Ahí está. No, ahí yo ya tenía 10 años. O sea, imagínate, ya Ah, llevaba un rato escolarizada. Entonces, pues no, ¿qué iba a haber? Nada. Ah, oye, y reacciones que te hicieron como sentir bien, que dijiste, ah, me siento apoyada, me siento vista, comprendida. ok, reacciones que me hicieron sentir bien fueron las de mi psicopedagoga que entendió lo que me pasaba. Yo le digo, entonces, viendo todo esto de los números, del paso del tiempo, porque yo también quiero Ujú, saber lo que me pasa. Y bueno, tengo discalculia, ¿no? Y me dijo, sí. ujú, Entonces dije, entonces por eso me costaba tal cosa, tal otra. ujú, ujú. Pero eso, ¿hasta qué edad fue? Cuando terminé la secundaria, Ok, creo, ok. pasé años en primaria y mitad de secundaria no diagnosticada, no sabiendo Ujú, lo que me pasa, ujú, y las maestras y los profesores, yo en secundaria tampoco sabían. ujú, ujú, ujú. Sí, y también es injusto viéndolo como un poquito del lado de los docentes, porque salen de la normal o de la escuela para maestros, no sé cómo se llama en otros países, sin saber nada de esto. O sea, les dan como una pincelada ahí de, ah, pues hay niños que no entienden, ¿no? Y tienen barreras para el aprendizaje, pero Mm, centran las dificultades y la culpa, entre comillas, en el estudiante. Pero jamás les mm, dicen, ah, y si te encuentras un estudiante así, estas son las técnicas o esto es lo que puedes hacer. y Es sí, como, yo creo que les han de decir, ah, pues ahí lo canalizas con la pedagoga, psicopedagoga, para una intervención, ¿no? O sea, como que tú lávate las manos y dile a los papás que le enseñen y, o sea, también es muy injusto como ujú. profesora, profesor, que no te den las herramientas en la escuela. Sí, perfecto. Y yo en la escuela primaria tenía psicopedagoga, siempre la iba a ver, y me decía, bueno, ¿cómo te está yendo en matemáticas? Y le decía, bien, pasa que no entiendo tal cosa, no entiendo tal otra, ¿por qué? Ujú, Y no me decían el por qué, me decían, porque mm, te cuesta más. Pero ¿debido a qué? O sea, ujú, te cuesta ujú, más, sí, a cualquiera le puede costar más, pero a mí, ujú, ¿debido a qué? ujú, Y no me lo dijeron. Y bueno, y ujú, me decía los ejercicios, me dice, buscar los ejercicios, mira, lo que tenés que hacer es esto, esto y lo otro. Y yo decía, ok. Y volvía para la clase. mm, Y yo me sentía muy atrasada con respecto a los demás, porque ujú, sentía que los demás ya estaban más avanzados. ujú, En la secundaria, cuando te ponen a hacer un montón de operaciones con la CX que no entendí nada, ujú, yo fingía que entendía, decía, sí, perfecto, pero ujú, ponían más operaciones y yo decía, ¿esto es chino? ujú, 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 Estoy en la clase de chino porque no entendía nada, ujú, no entendía nada. Y aún veo videos, que hay muchos en YouTube, y sigo sin entender. ujú. O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me preguntaba, pero nadie me decía nada, me decían, solo te cuesta más, punto. Entonces fue como ocultarte tu diagnóstico, por así decirlo. Ujú, Ujú. Eso crea como pues como mucha confusión, ¿no? Y como crea ujú. un dolor ahí, Exacto. ¿qué dices? O sea, pero yo, o sea, como que otra vez poner la culpa en uno mismo como si uno tuviera un defecto así terrible y uno fuera pésima persona, porque ya lo empiezas Ujú. a interiorizar como es que soy una mala persona, porque, ¿sabes? O sea, es muy, muy, muy complicado. Y sí, yo decía, ¿qué me pasa que no entiendo? ¿Les parece tan fácil a los demás y a mí no? Ujú.
¿por qué? ¿Debido a qué? Y en secundaria me decían unas compañeras que siempre me sentaba con ellas, me decían, ¿por qué no haces nada en matemáticas? ¿Por qué no entendés? Y porque no entiendo. Y bueno, y me hacían como un cierto bullying, Ujú, decía una compañera, yo no sé inglés, pero vos no sabés matemática. Y dice, pero yo con inglés puedo buscar en el traductor y traducir, como diciendo, ujú, para lo tuyo no hay remedio. Como que mm, me ya. sentía apartada porque ni ellos entendían, ni los profesores entendían, ni yo entendía lo que me pasaba. Era Ujú, todo un combo. ujú, ujú. Oye, ¿y tus profesores sabían que ibas con la psicopedagoga, pero los profesores se juntaban con la psicopedagoga para crear alguna estrategia o ajuste para ti o no? No, le hablaban, le decían no, porque no, pasa que esto, que lo otro, que no, no hace las cosas. Y bueno, hablaban más con mis papás para ver Ujú, cómo intentar adaptarme las cosas. ujú, ujú. Sí. Entonces ahí como que es importante recordar, si nos escuchan maestras o pedagogas, pedagogos, pues que tienen que hablar con el maestro, o sea, no es nada más que el maestro ya les mande a la niña, al niño, y aparte el maestro hable con los papás. O sea, tienen que juntarse todos. Ujú, Tienen que juntarse todos y hablar todos e incluir al estudiante ujú, en su proceso, porque ujú, no es, no es respetuoso para el estudiante que estén como hablando de él o de ella, como de, es que no entiende y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, pero no se le incluye en el proceso. ¿Cómo va a interiorizar conocimientos? ¿Cómo va a tener aprendizaje ujú. significativo si no es, si el estudiante, la estudiante no es dueño de su proceso de aprendizaje? Exactamente. Y me dijo mi psicopedagoga actual, ¿tenés una dificultad de aprendizaje? Y yo como, ¿qué? Es como diciendo, ¿qué? Pero Sí, yo dije, ah, ok, entonces entiendo todo. Entiendo sí, todo lo que me pasa en primaria, en secundaria. sí. Y también da una sensación de que no estás sola, que no eres la única que tiene esa dificultad y que hay Ujú, toda una línea de conocimiento, de estudio científico para hacer ajustes y apoyos con base en esa dificultad, ¿no? ujú. Sí, la verdad que sí. Porque uno siempre piensa que es la única que no puede o que la única a la que le pasan las cosas, ¿no? Ujú. Y no es así, o sea, hay muchas personas con esas dificultades y no es como un error personal. Y sí, es cierto, yo me sentía culpable por no entender, por diciendo, ay, ¿por qué? Fulano entiende tal cosa y Ujú, yo no. ujú, Fulano se saca 10 en matemáticas siempre y yo no. ujú, ujú. Y eso aunado a las, ya de por sí, los retos, los rasgos autistas, ¿no? O sea, es como, Ujú, y aparte, no entiendo matemáticas, ¿no? O sea, no entiendo estas reglas no escritas sociales, por qué ujú. se mueven así, por qué De hablan así. pequeña me costaba relacionarme con otros compañeros, como que yo les quería hablar, yo iba a hablarles, le voy a hablar a tal persona y yo le decía, hola, hola, ¿cómo estás? Tal y tal cosa, y bueno, y hablaban de cosas que habían hecho, X cosas, y yo no sabía de qué hablar. Ajá. Sí, Entonces me iba a hacer la tarea o a hacer mis cosas. sí, sí, Ya cuando tuve celular, a ver el celular y eso. sí, sí. Yo, y en mi caso, pues sin celular. Ya cuando había Tamagotchi, pues, que eran estos juguetitos, pues ya en eso, ¿no? Sí, Pero, ajá, es como, ajá, ¿y de qué hablo? y O sí, no sé qué decir, o sea, no sé, no sé qué decir. Se y te queda sí, así la no mente sé, así, ¡pum! En blanco. y sí. Y Le la gente digo, se queda así hola como, fulana, ¿cómo estás? ¿Y ujú, de qué hablo después? ujú,
y como que me sentía distinta y mis compañeros me sobreprotegían, los Mm, profesores también, mm, porque pensaban que tenía cierta discapacidad intelectual, lo cual no es así, ujú. no es cierto. Ujú. ¿Y por Y qué bueno, pensaban eso? O sea, ¿en base a qué? y porque yo nací prematura y tengo también una discapacidad física y Ah, muchas personas tienen discapacidad intelectual asociada, mucha gente lo tiene ya. y pensaban que ese era mi caso. De hecho, una Ah, vez cuando fueron de la escuela los de Johnson y Johnson a ujú, explicar el periodo de la menstruación, el cuerpo femenino, ujú, qué es lo que ocurre con ujú, la mujer cuando se ujú. desarrolla, mis compañeras me miraban y me decían, yo estaba sentada en el medio al lado de dos compañeras y me decían, ¿estás entendiendo? Obvio que estoy entendiendo lo que pasa en el video. Mm. O me decían eso porque ellas no entendían o porque, no sé, Oye, sí, buena pregunta. A lo mejor ellas no estaban entendiendo nada. estábamos todas viendo el video con cara de... Ajá. Y bueno, y me preguntaban, ¿estás entendiendo esto? Tipo cuando vas a ver una película en el cine y que Sí. no entendés Ajá. la película, la trama, te quedás medio dormido y le preguntás al de al lado, Ajá. ¿estás entendiendo lo que pasa? Ajá. O vos no entendés o me preguntaste a mí si lo entiendo, o sea, no entendí. Ajá. Se presta muchas interpretaciones. Ujú. Una falta de información, ¿no? O sea, Y sí, capacitismo, mala y información, tabúes, etcétera, etcétera, ¿no? el capacitismo es terrible, Sí, sí. terrible. Y está como tan normalizado, o sea, apenas vi una publicación en Instagram que decía, ¿por qué no debes usar la palabra con R? Ujú, ¿No? Y decían las razones, la, ujú, y una persona comentó, pues yo creo que hay cosas más importantes en la vida no, que evitar decir esa palabra. O sea, a lo mejor cuando ya todos tengamos casa y comida asegurados y trabajo, y pues ya entonces ujú. pensamos en esas cosas. Y yo así, a ver. Pero ¿qué le pasaba? O Ajá, sea, es ¿por como, qué? a ver, estás diciendo que todos tengamos casa, comida, asegurados o empleo o lo que sea. Ujú, Pues todos somos todos, ¿no? Y todos, incluidos sí, las discapacitadas, personas con discapacidad. O sea, como quieran decirlo. Para que las personas con discapacidad tengan casa y comida y apoyos asegurados, pues lo mínimo indispensable que puede empezar a ujú, hacer la sociedad es dejar de usar insultos capacitistas, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces quiere llegar del punto A al, al punto B o Z, Y sí, pero no hace como ese salto de pensamiento, ¿no? O sea, como, en la televisión usan muchos insultos capacitistas sí, y yo con cara todo de, el tiempo, ¿ustedes saben lo que están diciendo? sí. No, o sea, no tienen idea, no tienen idea, o sea, es más, una vez por ahí vi un tuit que decía, todos los insultos son o capacitistas o Ujú, misóginos ujú, u homofóbicos. No sí. hay un insulto que no sea una de esas tres cosas. En Argentina tenemos un insulto especial que es que significa boludo, Ujú, que el origen es que la gente de antes llevaba bolas grandes, ujú, no recuerdo de qué lugar, y bueno, personas que llevaban bolas grandes. Y ujú, bueno, y quedó eso. ujú, Y se fue deformando, deformando hasta que quedó como lo usamos hoy en día. ujú, Decimos, no seas boludo, no ujú, seas ujú, boluda, ujú, y bueno, y quedó eso. ujú. Sí, no, bueno, en México todos los insultos son o capacitistas, o misóginos, u homofóbicos. No hay un Ujú, insulto que no sea así. No hay un insulto que no sea como
si tuvieras una discapacidad cognitiva, intelectual, y entonces ya eres tal cosa, ¿no? O sea, Ujú, siempre denostando, siempre degradando la diversidad en ujú. cualquiera de sus maneras de representarse y existir, sea Y sí, sexual, sea genéricas, de género, sea de cuerpo, de mente, o sea, es degradar, degradar, ujú, degradar. Entonces es algo interesante, ¿no? Para pensar. y sí. Y bueno, y no me gusta cuando a las personas con discapacidad nos dicen que somos especiales. Ah, eso. ¿Especiales por qué? Que yo sepa, no podemos volar, no podemos saltar de un metro a otro, no podemos, Sí, sí. no sé, correr como Flash, Ajá. escupir fuego. Ujú, ¿Especiales por qué? ujú, Y cuando dicen, ay, es que fulanito, fulanita, menganito, menganita es especial. ujú, ¿Especial por qué? ¿Por ujú, tener una discapacidad? No, no es especial, es una persona como cualquiera, ujú, ujú. Cierto. Sí. pero se sigue utilizando el Sí. término especial, cosa que por no discutir me guardo las cosas, porque hay personas que dicen, ay, mi hijo fulano, Ujú, por poner un nombre, es especial. Y no, no es especial por tener una discapacidad. Es una persona con discapacidad, una persona discapacitado ujú, como se quieran llamar, pero especial no. ujú, ujú. Sí. No, o por ejemplo, cuando eras niña te hubieran dicho, es que no sabes, no, o no tienes, no, te cuesta más trabajo porque eres especial. Ujú. ¿De verdad te imaginas? O sea, es como, Es como que, ¿cómo especial? ¿En qué sentido? y no me siento especial, o sea, no me siento como beneficiada por estas dificultades. Y no, la verdad no. Y dicen, es que estos chicos son especiales, tienen Ajá, capacidades diferentes que pueden volar, como ajá. dije antes, pueden tener rayos X, se pueden Exacto, teletransportar, eso iba a no. decir. Ajá, siempre termina siendo pues deshumanizante, ¿no? O eres un Ujú, ángel eres, también. o eres qué. Ajá, no, no. Pero pues es difícil para las familias, para profesionales, docentes, Ujú, revisarse, ¿no? Y decir, pues sí, todo lo que me enseñaron en la escuela es neuronormativo o, digamos, ujú, capacitista, y todos esos ujú, años que estudié. Ah, porque una persona una vez me escribió en un comentario, es que yo me quemé las pestañas, bueno, de esa expresión, ¿no? Estudiando y mis desveladas y que eso no cuenta. A ver, cuenta si lo vas a usar para tirar el sistema capacitista ujú, educativo, la neuronorma que se dicta como evangelio en las escuelas donde vas a estudiar para ujú, docente, para pedagogo, para psicóloga, para psiquiatra, eh, ujú, para pediatra. Si lo vas a usar para tirar el capacitismo dentro de la academia, por supuesto que vale ujú, mucho. Pero si nada más lo vas a usar para sacar dinero y decir, pues yo en mi conciencia, yo tengo las mejores intenciones, pero no vas a ujú. revisar el impacto de tus intenciones, pues entonces sirve para hacer dinero. Todo lo que estudiaste Y sirve para sí, hacer dinero, y sí, la verdad que sí. pero no para ayudar a personas que tengan discalculia o dislexia Ujú, o disgrafia o ujú. disortografía. Es, es otra cosa. Y sí, pasa que ahora recién se está hablando de las dificultades de aprendizaje, antes no, no se hablaba. Pues es que también es una cuestión muy de competencia, ¿no? Por ejemplo, en mi escuela, no sé, seguramente en la tuya también había como un cuadro de honor. Y entonces los de Ujú, mejores calificaciones y ponían ahí, en mi escuela hasta ponían una foto o eras el que cargaba la bandera cuando hacía los honores a la bandera. Y había lo de como la una, bandera. sí, como una jerarquía de las calificaciones. O sea, Ujú, es ponernos a competir entre todos
desde Y sí, chiquititos. O sea, te envenenan con esa idea de ujú, competencia y de pelearte, y con sí, enemistarte con otros por algo tan sin importancia como una calificación, y sí, la verdad que sí. ¿no? Y si de por Ujú, sí eres autista y te cuesta relacionarte, y además van a poner otra jerarquía con base en calificaciones, en competencia, en lugar de un aprendizaje colaborativo, a ver quién tiene ideas para ayudarle a su compañera, o vamos a trabajar en equipos y dividir los equipos ujú, entre quién ya entendió, quién no entendió, pero ayudarse, ujú. se hace como la competencia innecesaria y jerarquías innecesarias, como te dijo tu compañera, "Ah, pues sí, pero yo uso el traductor, Ujú, pero tú no, o sea, ¿por qué? Son niñas, son niños, o sea, ¿por qué les vas a enseñar a ser así? y sí, ahora hay aplicaciones móviles que una que recuerdo que nunca usé es Photomat, que le Ujú, sacas la foto a ujú, la operación ujú, y la misma aplicación te lo resuelve. ujú. Nunca la llegué a usar porque no sabía que existía. Eso. Y me acuerdo mis maestras o maestros como decían, ay, pues ni que fueran a traer una calculadora la bolsa todo el tiempo. Y tú así de, a ver, al final sí, sí traemos una calculadora en la bolsa todo el tiempo, ¿no? Y avanzó la Sí, tecnología. sí, la tecnología es increíble. Y bueno, y una vez fui a tomar un helado con una psicóloga que sabía de mis dificultades y bueno, y agarré la calculadora porque no tenía el teléfono, Ujú, agarré la calculadora que es súper grande y bueno, estaba escribiendo cuánto tenía que pagar y la gente me miraba así, ujú, como diciendo, ¿qué hace? ujú, Yo sentí que la gente me miraba así como diciendo, ¿qué haces? ujú. ¿Por qué trajiste la calculadora? Ya, pero si hubiera sido tu celular nadie hubiera dicho nada, ¿no? No, pero como llevé la calculadora ese Ujú, día, sí, claro. Pues es que es eso, te enseñan desde chiquito que cualquier cosa distinta es mala y es rara y es extraña y, ujú, o sea, no. Pero ese es trabajo no, tanto de padres como de maestras, maestros, docentes. exacto. Oye, ¿y qué estrategias usas en el día a día para gestionar estas dificultades? Bueno, ahorita mencionabas llevar la calculadora. ¿Tienes alguna otra estrategia que uses, por ejemplo, para el tiempo? Bueno, para el tiempo, mirar los relojes digitales, bueno, ahora con el celular más o Ujú, menos, y bueno, y para calcular todavía uso los dedos. Me ujú, da un poco de vergüenza porque como los demás ujú, ya calculaban mentalmente, mis compañeros de escuela, yo todavía usando los dedos. ujú, Pensaba tremenda inmadura, tremenda infantil, pero a mí ujú, me cuesta y bueno, y como que todavía me cuesta calcular, acá hay un programa de preguntas y respuestas que se llama Los 8 escalones, que van de escalón en escalón y en ujú, una parte hay cálculo ujú, y la hacen con cifras, por ejemplo, 1200 más 100.000 dividido por 8000, no sé, ujú, estoy tirando números por tirar. ujú. Y bueno, yo digo, ¿cómo pueden calcular esa gente? Son máquinas. Ujú. O sea, también mi cerebro nada más escucha como cálculo mental y ya se cierra. Es como, ¡pum! Sí, No, sí, sí. no, no Pero me vamos a entrar dicen, ahí. pero me dicen tal cual, pero me dicen, eso les pasa a todos. Y no, no les pasa a todos. No, no, porque no es pereza. Es de verdad sentir una ansiedad, Ujú, ¿sí? No. O sea, es un rechazo físico. Es una sensación ujú, física, una ujú. respuesta de trauma Sí, al sí. estar enfrentándote a hacer cálculos, De ¿no? hecho, en la actualidad, cuando tengo que rendir exámenes, ahora que me estoy preparando para el examen de ingreso, le tengo como cosa a los exámenes. De Mm, hecho, siempre digo, volví a ser quien era en la primaria, porque en la primaria yo le tenía tanto miedo a los exámenes que me sentía mal del sí, estómago y eso. sí, sí, sí. Y como que tengo miedo a, digamos, a ser evaluada, no sé por qué. Mm, ujú.
Tengo Sí. un re miedo a ser evaluada y todavía a mis 26 me pasa. Ujú. Y es que como te digo, o sea, te meten en la idea, te meten en la cabeza la idea de que como si la calificación Ujú. determinara tu calidad humana. Y a lo Y sí, mejor las maestras, no los maestros, esa no es su intención, pero eso es lo que ujú, están enseñando. y sí. Eso es lo que están enseñando. Y bueno, y me pasó también en la primaria, me pasó Ujú. de todo, la verdad. Y bueno, y lo que me pasó fue que yo no podía copiar rápido lo que las maestras dictaban, porque copiaban en el pizarrón, dicen, ¿ya terminaron todos? Y yo, no, todavía me falta, señor. Empezaba a copiar. Ya terminaron todos que no, que todavía me falta. Bueno, y yo lo borraba, y bueno, y yo me quedé con cara de... Y le decía a otra compañera, ¿me pasás lo Ujú, que copiaste? Bueno, y todavía, porque escribo más lento, ujú, escribía más lento por mi dificultad motriz. Y bueno, ujú, y debido a que en los exámenes no podía copiar, no podía, después se me agilizó la mano, que no podía copiar rápido, rendía examen oral. Siempre pedía ujú, a mis profesores, a los suplentes obviamente no, ujú. que ya me conocían, les pedía por favor que rindiera examen oral. De hecho, en educación física no tuve adaptación alguna. No lo puedo creer. Todavía recuerdo como si fuera ayer que la profesora de educación física encontró una silla y una mesa y me dijo, ok, Milagros, sentate ahí. Agarró unas plastilinas y me dijo, hacé figuras de plastilina. Me dijo, ¿trajiste el reglamento de voleibol? Me tuve que estudiar todo el maldito reglamento del voleibol, qué tenías que hacer, cómo lo tenías que hacer, y no, no me adaptaba nada. Mi mamá se enteró por otra compañera mía, Sí. porque yo nunca se lo dije, Ujú, y se enteró por ella y habló con la profesora y decía, que iba a salir en un organismo que hay acá en Argentina que es contra la discriminación. Y bueno, claro. y esta profesora, de tanto miedo que tuvo, se fue, tuve otra profesora y me adaptó todo, todo, me hacía. Hacíamos, por ejemplo, vóley, yo agarraba una pelota, le intentaba picar, Ujú, no sé, sí. atrás de la pelota, correr atrás de la pelota en un lugar chiquitito, en un lugar chiquito y bueno, y otra compañera que tenía asma también le hacía lo mismo. Mm. Cuando no podía correr, la apartaba. Y nosotras éramos las únicas dos en las gradas hablando de cosas y no nos dejaba interactuar. Mm, No sé qué será de esa maestra hoy en día, nunca la volví a cruzar. ujú. Si hizo eso es por pura ignorancia. Sí, obvio. Nada. Obvio, es no saber, no salir de la escuela de la normal, sin ningún tipo de conocimiento sobre la diversidad Ujú, de mentes, de cuerpos, ujú, ¿sabes? Es como, es triste porque el sistema le falla a los maestros, docentes, ¿no? Le falla al ujú, alumnado y le falla a las familias. Y el Estado ujú. se lava las manos, Y ¿no? sí. Porque pues es que la meritocracia, ¿no? O sea, si trabajas duro, te mereces. Y si no, no te mereces nada y ahora sí que muerte ahí de hambre. O de Ujú. tristeza o de lo que sea, ¿no? Está mal. O sea, es una cuestión sistémica, no son casos aislados. O sea, en tu caso fue la discriminación, no asumir competencia, eh, Ujú. una cuestión terrible, terrible, y, pero pasa todo el tiempo. O Y sí, sea, pasa todo el tiempo. Es lo más triste del mundo que sigue sucediendo y así como tú no, sí, sigue te- sucediendo en el año 2022, cuando debería haber cambiado todo. Hasta me querían mandar a una escuela de educación diferencial por esto de justamente las matemáticas, pero al final no. Ajá. O sea, es esa tendencia a la segregación, ¿no? Porque al Ujú, final no era que jugaran algunas,
suerte de deporte o de voleibol adaptado para que todos o un equipo jugara contigo. Era como, ujú, no, segregar, segregar, segregar. O sea, esa es su ujú, estrategia, segregar. Mandar a ujú. escuelas, entre comillas, diferenciales o especiales. No hay un conocimiento y no les interesa. Ponen los pretextos. Uf, pretextos hay muchos. Y sí, Muchos, 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 muchos. y con la salud mental también se ve. Mm, Yo tengo trastorno de ansiedad diagnosticado en 2017 y me dijeron que cómo podés estar tan ansiosa de todo, pero a ver, es algo que no puedo controlar. ujú. No digo, no me desperté un día, ay, cuando crezca quiero tener ansiedad porque tal y tal y tal y tal y Claro, tal cosa. No, o sea, es algo que no podés controlar. Es una emoción, no la podés controlar. pero otra vez, ¿no? Poner la culpa sobre el individuo. Ujú, Tú estás decidiendo. Nadie decide sentirse mal. Nadie dice, ay, yo me quiero sentir mal. Hoy voy a no, despertarme deprimida y ansiosa. O sea, no. ujú, Es triste y a veces es una misma la que tiene que hacer esos ajustes y y sí, darse su apoyo y hacer sus estrategias y buscar otras personas autistas que también tengan estos otros diagnósticos o que ujú, tengan barreras de aprendizaje, o sea, uno empieza a crear sus redes de apoyo, ¿no? ujú. ¿Tú has encontrado en la comunidad autista más estrategias para ayudarte con las dificultades que tienes por la discalculia? Sí, una de ellas es, no sé, agarrar la calculadora, calcular. No hablé con otras personas que tengan discalculia por ahora. Ujú, Tengo que encontrar a alguien ujú, y preguntarle, pero una estrategia es agarrar la calculadora y calcular. sí. Yo hasta la fecha uso los dedos, ¿eh? Sí, yo Nunca también. los dejé de usar. A veces como que escribía, ponía como puntitos en el papel del examen para ayudarme, para contar los Ujú, puntitos, ¿no? Si fueran decenas o algo. O sea, son estrategias que uno se va dando sola. O sea, realmente no hay alguien que te diga, porque también no mucha gente lo quiere decir. Y si ya eres adulto, casi casi te ujú. dicen, pues, ¿para qué? ¿No? Porque esa es la otra. Sí, Apoyos habrá quizá para infancias, adolescencias, ujú. pero para adultas, adultos, adultes, No hay nada. háganle como puedan. Pero Ujú. eso sí, me tienen que producir dinero y tienen que tener trabajo y tienen que, o sea, tienen que. Y sí. Algún mensaje que quieras decirle a las familias, a docentes, am, sobre qué se necesita para apoyar a personas con discalculia, que además sean autistas? Ok, se necesitan ajustes. Por favor, que hagan los ajustes necesarios para cada persona, porque todas las personas somos diferentes. No especiales, diferentes. Sí, Diferentes, no incapaces. ¿No? exactamente. Y bueno, con esa hermosa frase, reflexión que nos regala Milagros, no me queda más que agradecerte, Milagros, por tu tiempo. Gracias a vos por invitarme. Y recordarle a todos que en todas partes estoy como @autismo incondicional. Y que recuerden, ¿verdad? Que amar es aceptar. Muchas gracias. Adiós.